¿Qué tal, comunidad? Aquí habla su abogado Ray Ibarra Maldonado, bien enojado y bien frustrado. Todos sabían que Título 42 iban a terminar el 21 hoy de este mes. Estado de Arizona y otros estados racistas pusieron una petición en Corte Suprema preguntando de evitar ese orden de regresar con las mismas leyes que tuvimos antes de Título 42. Voy a hablar primero en inglés, después en español, y no voy a hablar por mucho tiempo. Right? So Title 42 was supposed to go away today, Wednesday, December 21st. What is Title 42? Title 42 was a law used by the Trump administration. They had a bunch of anti-immigrants working for them that said, how can we stop immigration? Let's use this Title 42 as an excuse to stop immigration and say it's related to COVID. That happened for the last 2 years. There's been millions of people that have been stopped from coming in the country. I think it's like 2.4 million that have been stopped from coming into the country and returned without the opportunity to apply for asylum. A federal judge ordered that that be done away with. It's arbitrary and capricious, and you can no longer use this program, President Biden, which he doesn't want to use. The Supreme Court ruled on this Tuesday asking the President Biden to issue a briefing on their position by the end of the day yesterday. And in that, President Biden asked to still end it, but extend it to the 27th or 28th, right? Unfortunately, the state of Arizona, Mark Brnovich, who's going out, not going to be Attorney General next year, is literally asking the Supreme Court to not let migrants in around Christmas time who are named Jesus, Maria, Jose, to come into the country to ask for asylum. The absolute ridiculous irony of someone filing a motion with the Supreme Court saying, don't open the borders to those seeking refuge. Don't allow those who are escaping violence and poverty in their country of origin to come here and to be granted by a Supreme Court to be held over at least until after December 25th just blows my mind. It's unbelievable what the government is doing to people who are coming looking for asylum. That's what they're asking for. The end of Title 42 does not give people a right to come in and stay. It's not open borders, as people are making this ridiculous argument that it is. I wish it was, but it's not. Title 42 simply says someone must be allowed, if we get rid of Title 42, they're allowed to present their argument for asylum, for withholding removal, for a convention against torture. That's what Title 42 getting rid of does. Is there a lot of people waiting? Yes, there is. Will there be a lot more people that come in? Well, yeah, because for the last 2 years, they haven't been able to function how it did well before that. We're asking for a return to 2019, to 2018, a return to this respect of the fundamental human right to seek asylum, to leave your country of origin, and to find safety somewhere. So it's very frustrating. So están muy frustrados todos que están esperando en la frontera. El Corte Suprema sí pidió al presidente Biden de una moción para explicar por qué todavía piensa que debe quitar Arizona a otros estados de esa demanda. El presidente Biden puso sus argumentos ayer pidiendo que le dan hasta el 27, 28 de este mes para que ya abre otra vez los programas normales de asilo. Otra vez, no es dejando que todos entren y ganen permiso de trabajo y todo hace fácil. No. Si quita título 42, tiene permiso de entrar y pedir asilo, y el gobierno tiene que respetar sus palabras y dar chance a pedir asilo, o también puede pedir otra cosa, otra protección, si no aplicas por asilo. Pero si es cierto, si entras sin permiso, lo puedo también poner en proceso penal y desafortunadamente poner en prisión si fue deportado antes. So, mucho cuidado, pero ojalá pronto tenemos una respuesta del Corte Suprema diciendo que no están de acuerdo con el estado de Arizona y otros estados que ya deben seguir con título 42. El presidente Biden sí está diciendo que piensa que no es justo, que no debe usar este programa para evitar las personas que intentan entrar a ese país. Y para mí, alguien que vive en Arizona, nació en Arizona y tengo mi corazón aquí en Arizona, de escuchar que nuestro abogado general
lo está poniendo esta moción tan cerca de Navidad, pidiendo que personas que están pidiendo posada ahí en la frontera, personas que tienen nombres de Jesús, de María, de José, y quieren entrar a un país para evitar violencia y están cansados de vivir bajo miedo y sin algo de comer, y nosotros estamos diciendo no queremos que ellos tengan esa chance a presentar sus casos. Qué bueno que él no ganó y no va a ser abogado general de esta Arizona entrando el año que viene, pero afortunadamente es algo que sí vimos que ellos pusieron esta moción. Por esa razón, hoy, 21 de diciembre, no están quitando título 42 y título 42 todavía existe. Si tiene cualquier pregunta, pone aquí en los comentarios y con gusto yo lo puedo responder, o si es más privado, manda un mensaje privado. Pero siempre es importante saber que estamos esperando un orden de Corte Suprema para ver si ya por fin título 42 no lo pueden usar en la frontera. Gracias.